Bien, entonces, como les decía, el nodo AB cumple estos dos roles importantes: filtrar los impulsos provenientes de las aurículas y, por otro lado, filtrar el impulso que proviene de las aurículas, ¿no? Lo retrasa, evita que el impulso pase rápido y filtra aquellos que no sean normales. Y así permite que los ventrículos no tengan una contracción caótica en el caso de la fibrilación auricular. Es muy importante saber, y vamos a ir viendo, que este sistema de conducción tiene muy importante su función dentro de lo que es la contracción cardíaca. Por último, si vemos la imagen, ya se les ha explicado, el del nodo AB sale el haz de His, el tronco de haz de His, que es esta imagen que les estoy mostrando con el cursor. Y de acá, el haz de His, el tronco de haz de His, tiene que dividirse en dos ramas. ¿Por qué? Porque cada rama va a ir al ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, para favorecer su despolarización, y al despolarizarlo va a expulsar toda la sangre, ya sea aorta o ya sea arteria pulmonar. Por ende, vemos acá que tenemos una rama que va al ventrículo izquierdo, pero si recordamos, el ventrículo izquierdo es más musculoso, ¿verdad? Tiene más músculo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo, acá no se ve eso, se divide en dos ramas más. Una rama que es la anterior y otra rama que es la posterior. Por eso es que tenemos una rama posterior izquierda y una rama anterior izquierda. Porque de la rama izquierda nacen estas dos, para poder, desde luego, favorecer la despolarización de lo que es el ventrículo izquierdo como tal. Por otro lado, también tenemos una rama que va al ventrículo derecho, fíjense. Pero esta rama del ventrículo derecho no se bifurca, no se divide en dos ramas, es solamente una, que prácticamente con esta se permite la despolarización del ventrículo derecho como tal. Y ya distalmente, ya para poder despolarizar la parte superficial o más distante, automáticamente se encuentran las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje que no vemos en esta imagen, pero se encuentran a distal y que intervienen también dentro de la despolarización ventricular. Muy bien, entonces estamos viendo algunas características importantes a grandes rasgos. Datos importantes para todos ustedes. Mencionar que el corazón, en ningún momento nosotros podemos parar su trabajo, ¿no? Ninguno de ustedes puede decir, a ver, corazón, deja de trabajar o para, no podemos. Es imposible que nosotros automáticamente podamos intervenir en el trabajo del corazón. Pero sí hay algunas situaciones o algunos, desde luego, componentes que pueden favorecer el aumento o la disminución del trabajo de lo que es el corazón. Y ahí interviene lo que es el sistema nervioso simpático y también el sistema nervioso parasimpático. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, automáticamente este va a inducir o va a estimular a los nodos sinusal y al nodo AB y puede favorecer la presencia de una taquicardia, ¿no? No se olviden de eso. Pero si se estimula el sistema parasimpático, automáticamente el sistema parasimpático disminuye la estimulación del nodo sinusal y el nodo AB y va a condicionar ¿qué? A una bradicardia. Este hecho hace que, en cierto sentido, el trabajo del corazón sea un poco modificado, pero en ningún momento se suele bloquear el trabajo del corazón. Es más, ¿no? Tal vez algunos de ustedes en algún momento, cuando está, bueno, pues cursando una materia y siente que va a reprobar o le dan una noticia que ha reprobado, automáticamente si van a sentir el corazón, va a estar el corazón trabajando rápido, ¿no? Latiendo rápido. ¿Y eso es producto de qué? De que ese estímulo externo, esa noticia que recibió, que no ha sido desde luego nada agradable porque se nos reprobó la materia, estimuló el sistema nervioso simpático y el sistema simpático estimula lo que es al nodo sinusal y automáticamente el paciente está con taquicardia. O en algunos otros casos, como puede ser la presencia de alguna alteración hormonal, no se olviden de eso. Algunas hormonas también pueden interferir en el trabajo del corazón. Tal es el caso del hipertiroidismo y el hipotiroidismo.
En el hipertiroidismo existe un aumento de las hormonas. Y este aumento de las hormonas puede aumentar el metabolismo de un organismo, condicionando una taquicardia. O en todo caso puede existir una disminución de estas hormonas. Cuando existe una disminución de las hormonas, hablamos de hipotiroidismo. Y como existe una disminución de estas hormonas que son importantes y que intervienen en el metabolismo, automáticamente el metabolismo baja. Y por ende la frecuencia cardíaca también va a bajar. Es importante saber que aquel paciente que tiene una frecuencia cardíaca baja, un ejemplo, y que no tiene una causa aparente de una bradicardia, porque si hablamos de frecuencias cardíacas menores a 60, hablamos de bradicardia. Por ende, nosotros si preguntamos y vamos indagando si qué otras alteraciones tiene el paciente, pues automáticamente nosotros vamos a ir dándonos cuenta que puede haber muchos factores que lo pueden alterar. Y tal es el caso de estas dos hormonas importantes, TSH ultra y T4 libre, que ha permitido, desde luego, en cierto sentido, favorecer también el buen, en cierto sentido, trabajo del corazón. Muy bien, entonces eso es muy importante. Acá lo que les he hablado, el sistema endocrino que interviene en el trabajo del corazón, el sistema simpático, el sistema parasimpático, y en algunos casos también, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina. Les recuerdo que la adrenalina y la noradrenalina se pueden producir a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales, y este hecho condicionar una alteración en el trabajo del corazón. La adrenalina, un ejemplo, actúa a nivel de los receptores beta y inmediatamente favorece a la taquicardia, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca la adrenalina. Mientras que la noradrenalina es otra hormona, pero hace todo lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca y también disminuye la presión en cierto sentido que es favorecido al paciente y evitando una complicación dentro de lo que es el trabajo del corazón. Entonces, todo lo que se le está mencionando, la tiroxina, la triodotiroxina, son hormonas importantes que también trabajan dentro del funcionamiento cardíaco. Acá podemos ver cómo el impulso va del nodo sinusal al nodo B, las de His y las ramas pertinentes. Ya para terminar estas generalidades de lo que es el corazón como tal, cabe mencionar también algunas diferencias a nivel de las arterias, venas, incluso los capilares, ¿no? Si vemos esta imagen, vamos a ver que las venas tienen una musculatura menor que la de las arterias. Las arterias tienen mayor musculatura, pero un dato muy importante es saber que esta diferencia entre musculaturas hace que también la presión sea menor. Es por eso, y eso les comentaba esta mañana a algunos de mis estudiantes, que la presión a nivel de las venas es menor, porque esta presión está siendo ejercida de forma mínima por el ventrículo derecho. Si recordamos, el ventrículo derecho maneja menor presión que el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo al manejar mayor presión va a expulsar la sangre con mayor fuerza. Y la sangre tiene que, desde luego, viajar por todo nuestro organismo, y lo hace gracias a ¿qué? A la musculatura que tiene la aorta como tal. Muy bien, entonces es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta para poder entender. Entonces, acá podemos ver otra imagen que nos está mostrando las capas que tienen las venas, ¿no? Por un lado, una capa superficial o una adventicia, una, una túnica media que está compuesta por la musculatura y una capa interna que es sobre todo endotelial. Pero también mencionar algo importante, que las venas tienen válvulas, ¿no? Tienen válvulas, a diferencia de las aortas. La aorta, o mejor dicho, las arterias, no tienen, por si acaso, válvulas. Si las venas tienen válvulas es para que la sangre pueda, desde luego, retornar hacia el corazón, porque las venas que se encuentran en extremidades inferiores tienen que permitir el regreso de la sangre hacia el corazón para que se pueda nuevamente oxigenar y así poder bombear por las cavidades izquierdas.
Esa es una diferencia muy importante que desde luego no la tienen las arterias. Las arterias tienen una musculatura así mayor que las venas, pero no tienen válvulas por si acaso. Hay que tener en cuenta eso. Un dato muy importante y que siempre nos van a preguntar también en la vida profesional, ¿no? Entonces vamos a ver por otro lado aquí, perdón, acá tenemos la arteria, también compuesta por una adventicia, que es la capa más externa, una muscular, como vemos, bastante gruesa, que es muy diferente a la pulmonar, esta es más prominente, por así decirlo, mucho más gruesa, y por otro lado tenemos una túnica interna que está compuesta por endotelio, ¿no? Que es en la mayoría de los casos lo mismo que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora, en el caso de las arterias no tenemos válvulas, eso es lo que les dije, no en ningún momento se ve la presencia de válvulas y es una diferencia en cuanto a lo que son las venas. Por último tenemos los capilares son muy delgaditos, que desde luego esta estructura delgada y fina va a favorecer en cierto sentido el intercambio gaseoso, ¿no? Intercambio entre lo que es oxígeno y dióxido de carbono. Sabemos bien, como vemos en la imagen, tenemos una arteria donde en su momento esta arteria está fluyendo normal, está trabajando normal, pero desde luego tiene que la sangre pasar a estructuras mucho más delgaditas, más finas, como son los capilares, donde recién se permite el intercambio de lo que es el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Acá podemos ver las tres imágenes. Por un lado, la arteria con sus capas respectivas y una muscular más gruesa. La pulmonar, que solamente tiene una capa, no tiene mayor estructura. Y por último, el endotelio, como habíamos mencionado, el capilar que está compuesta solo por endotelio. No tiene otra alteración. Eso es un dato muy importante antes de poder tomar una conducta en cuanto refiere el trabajo de cada una de estas arterias que son relevantes en el funcionamiento de lo que es el sistema cardiovascular. No, lo mismo, acá tenemos las arteriolas, tenemos acá las venas y por otro lado los capilares que permiten el paso y el llene hacia lo que es una estructura como tal. Entonces, acá podemos ver las tres estructuras que hemos visto hace un momento, las tres estructuras importantes para nuestro organismo y posteriormente tenemos que ir verificando si hay alguna otra normalidad cuando hablamos de edema como tal, ¿no? O en todo caso cuando hablamos de pacientes que en cierto sentido tratan de alguna otra forma salir de forma muy correcta al expulsar la sangre de una cavidad a otra. Bien, entonces en conclusión, el sistema cardiovascular como función muy importante es la de permitir que la sangre pueda viajar por todo nuestro organismo y a la vez favorecer el intercambio gaseoso entre lo que corresponde un paciente a otro. Algunos otros factores que pueden influir su trabajo, las hormonas, no se olviden, TSH ultra, T4 libre, la adrenalina, la noradrenalina, pueden favorecer el trabajo o disminución del mismo. Y en algunos casos, desde luego, también tenemos que ir viendo el trabajo conjunto y coordinado para poder sacarlo al paciente y poderlo restablecer como tal una vez que tengamos la idea de lo que pasó a nivel de lo que corresponde el trabajo coordinado con lo que es el corazón y las grandes arterias. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta acá. Quedó claro, doctor. Está claro, chicos, para poder evitar, desde luego, alguna mala información y poder responder también al examen, ¿no? Una consulta. Bien, entonces, La noradrenalina. ¿sí? ¿Alguien? La noradrenalina cumple la misma función que la adrenalina a nivel cardíaco. O sea, va a estimular la taquicardia. Sí, prácticamente la noradrenalina no solamente te actúa a nivel cardíaco, también te actúa a nivel de lo que es arterial, ¿no?
La noradrenalina te puede producir una disminución o una hipotensión como tal, ¿no? Y en cierto sentido también producirte una alteración en el trabajo del corazón. Eh, Entre las dos, desde luego, la adrenalina es la que más usamos incluso en la parada cardíaca. Cuando una persona está con un paro cardiorrespiratorio, pues automáticamente se produce o se lleva a cabo el masaje a nivel cardíaco. Si es que el paciente sale, bueno, pues podemos iniciar la adrenalina para favorecer que ese corazón empiece a trabajar de forma correcta, ¿no? Pero esto es, desde luego, una situación donde posteriormente se va a ir analizando cuando hablemos de hormonas y su relación con lo que es el trabajo cardíaco. Muy bien, no se preocupen por esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a entrar a este tema un poquito complejo, la verdad, pero muy interesante, que son los soplos cardíacos. Muchos estudiantes mencionan y dicen, ¿qué es un soplo? ¿No? Un soplo nada más es que un ruido anormal, ¿no? Sabemos que los ruidos normales en el organismo, un ejemplo, el cierre de la válvula semilunar, sigmoidea, para producir un primer y un segundo ruido cardíaco que son normales, absolutamente normales. Pero en algún momento, por XZ motivos, puede ser que exista la presencia, un ejemplo, de un orificio que no existía, o en todo caso, también la conexión de una arteria con otra, o en otro caso, puede ser la presencia del cierre de alguna otra válvula, ¿no? De forma congénita. Entonces, estos ruidos anormales, estos ruidos que generalmente no encontramos en la auscultación de una persona que no tiene ninguna alteración, prácticamente son considerados como patológicos. Estos soplos cardíacos, como su nombre lo indica, son ruidos como que son soplantes, ¿no? Entonces, automáticamente el corazón, por XZ motivos, empieza a producir este ruido que no es normal y que también favorece el mismo hecho de que nosotros pensemos muy bien qué otra conducta se puede tomar al respecto con el paciente cuando presenta estos ruidos que no son normales. Entonces, los soplos cardíacos pueden originarse de muchas formas. Puede ser que haya un aumento de la velocidad. Un ejemplo en las taquicardias, bueno, los pacientes que tienen anemia, ¿no? Si un paciente tiene taquicardia, de repente se puede escuchar un soplo que no es patológico y que es producido por el aumento de la frecuencia cardíaca. O en todo caso, estructuras estrechas, ¿no? Como vemos en la imagen. Puede existir una coartación de aorta, un ejemplo, cuando la aorta prácticamente tiene una estructura que impide el paso del flujo por esta grande arteria. Y se ha visto que algunos pacientes que tienen coartación de aorta por el cierre de la aorta como tal, se puede condicionar o puede producir un soplo anómalo. Corazones dilatados, corazones grandes, también lo mismo, ¿no? Si yo tengo una miocardiopatía dilatada, un ejemplo, y prácticamente esto conlleva a que el corazón pierda su función de bomba, pierde esa función importante que es la de poder equilibrar los volúmenes, automáticamente estamos hablando que puede existir una alteración, aunque no mínima, producto de lo que es respecto a estas alteraciones cardíacas que se están encontrando y que puede condicionar la presencia de un soplo, ¿no? Por otro lado, tenemos derivaciones o regurgitación cuando la válvula regresa, o sea, la válvula está mal y está regresando, regurgitando hacia la cavidad de la cual se expulsó la sangre. O en todo caso puede incluso haber con mezclas, ¿no? de estas alteraciones. Es algo que tenemos que tener en cuenta antes de poder hablar de anomalías cardíacas y su importancia a nivel cardíaco. Y desde luego también importante saber que es conocer, ¿no? El antecedente del familiar o del paciente si es que tuvo alguna alteración días previos o que manifestó alguna anormalidad cuando nació y que no lo trató en su momento, ¿no?
Entonces eso es muy importante para que nosotros podamos orientarnos. Acá unos ejemplos, como vamos a ir viendo. Acá tenemos una estenosis, fíjense, la válvula no se abre, por lo tanto la sangre va a tener dificultad para salir. Y acá se va a originar un soplo por estrechez de la válvula, ¿no? Hay un soplo. Por otro lado, hablábamos de dilataciones. Acá tenemos una dilatación de la aorta que se relaciona con un aneurisma. Entonces, la presencia de un aneurisma o de un espacio sobrante también puede favorecer la presencia de soplos. Por otro lado, tenemos también la presencia de otras aneurismas que son más a distal y que en ciertos sentidos requieren alguna otra intervención, pero no de medida como urgente, ¿no? Pero sí tiene que ser resuelto. Por otro lado, puede haber la presencia de orificios, como vemos acá, orificios que van a permitir también el paso de la sangre de forma brusca, pero de forma muy controlada, ¿no? Es importante eso. Y acá podemos ver cómo la sangre está regresando, ¿no? No deberías regresar la sangre y estás regresando hacia lo que corresponde el ventrículo donde no debería existir eso, ¿no? Entonces esto también puede condicionar y favorecer la presencia de lo que respecta un soplo como tal. Muy bien. Bien, chicos, vamos a quedar acá, por favor, ya estoy cansado, ya estamos casi 9:30. Quedamos acá, no sé si tiene alguna pregunta alguno de ustedes. No, doctor, está bien. No, doctor, está bien. Bien, entonces quedamos acá, como ya les había... Sí, dime. Una pregunta, en esta imagen anterior que estaba explicando, ¿no es cuando el sangre retorna, no es en un paciente que tiene soplo? ¿Cuáles condiciones que el paciente puede presentar? Por ejemplo, desmayo, estas. No, acá estamos hablando de una insuficiencia aórtica, ¿no? Acá vemos que la válvula es insuficiente porque está permitiendo el retorno de la sangre. O sea, esta cavidad que vemos acá, que les estoy mostrando con el cursor, es el ventrículo izquierdo. Y la sangre debería salir a la aorta, ¿verdad? Pero acá como la válvula es insuficiente, no se puede cerrar bien, entonces la sangre está retornando nuevamente al ventrículo izquierdo. Este hecho de regurgitación va a producir un soplo, por ende, ¿no? Porque está regresando por una válvula que está parcialmente obstruida o cerrada como tal, ¿no? Y este hecho condicionar en cierto sentido también la presencia de un soplo como tal. Entonces, si vemos nosotros bien la imagen, esta válvula no se ha cerrado por completo y la sangre está regresando. Entonces, este regreso de la sangre va a condicionar el soplo que les había comentado, que tenemos que tener mucho cuidado, pues puede manifestarse con otros síntomas. Pero, ojo muy importante, también podemos tener estrecheces, o esta imagen que tal vez no les he mencionado, fíjense, generalmente cuando una persona ya nace, ya tiene los primeros meses de vida, acá este conducto anómalo debería desaparecer, ¿no? Estamos hablando, en cierto sentido, de la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso puede permanecer o estar presente al inicio tal vez de lo que es el nacimiento, pero posteriormente hay que tratar en lo posible el poder tener una idea mucho más clara cuando el paciente está realizando esta alteración de regurgitación como tal, ¿no? Entonces acá tenemos la presencia de una conexión anómala, porque esto no debería estar, y esto va a permitir también la presencia de un soplo como tal a nivel intracardíaco. ¿Alguna otra pregunta? Doutor, Sí. entonces não teria problemas graves por conta do sopro, da insuficiência valvular? No, mucho dependerá del grado, ¿no? Si te estamos hablando de una insuficiencia leve, incluso en la insuficiencia leve no se hace nada. Si hay una insuficiencia moderada, tampoco no se sugiere hacer nada, a excepción si es que hay clínica por parte del paciente. Y bueno, pues al final, lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es que si existe una alteración a nivel intracardíaco, automáticamente
van a existir algunos cambios más que nos podemos elevar en el momento que le hagamos el control respectivo de lo que implica el trabajo del corazón. Está bien, doctor, gracias. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces quedamos Ya. acá, por favor. Vamos a continuar la siguiente clase y vamos a ya ver todo lo que es soplos cardíacos, que es muy interesante. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias, Buenas doctor. noches a todos. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches.